Buenos días a todas y todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominado Violencia de Género, un asunto de derechos humanos. Así también agradecemos la participación de todas las personas que se encuentran en esta sesión y a través de las diferentes redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Eliet Valladares Cardosa, asesora en familia, promoción de la salud y curso de vida de la Organización Panamericana de la Salud. Así también nos acompaña la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. También nos acompaña la diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Nuestro anfitrión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Así también agradecemos la presencia de la maestra Gloria Leticia Dariuch González, subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género del Estado de Chiapas. También damos la más cordial bienvenida a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador general especializado en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes de esta comisión. Al licenciado Gonzalo López Landayapa, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Así también a la maestra José Ana de la Rosa Celaya, secretaria técnica de esta comisión, a la licenciada Norma Lilian de Anda Zamora, asesora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, al licenciado Alonso Jesús Lorenzo Oqueada, contralor interno de esta comisión. Así también a la doctora Vanessa Herrera, del Departamento de Género y Salud de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, daremos paso al mensaje de bienvenida del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Muy buenos días. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se honra con la presencia de todas y todos ustedes, de cada uno, cada una. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Eliet Valladares Cardosa, asesora de la Organización Panamericana de la Salud. Quiero comentar que esta comisión está muy agradecida con el sistema de las Naciones Unidas porque siempre hemos recibido su apoyo. Hoy viene ella para participar en este programa que nos reúne cada semana al comienzo de nuestras actividades y que hemos denominado Pláticas de los Lunes. Bienvenida, doctora Valladares Cardosa. Apreciamos mucho su generosidad, su disposición para estar en esta comisión y permitirnos que se transmita a través de las redes sociales para llegar a un mayor número de personas de las diferentes instituciones involucradas en el tema. Saludo y agradezco desde luego la presencia de la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, secretaria de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado, a la maestra Gloria Leticia Dariuch González, subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género de la Secretaría de Igualdad. Le ruego saludar a la maestra María Mandiola, ¿sí? Y saludo también a la diputada Elizabeth Escobedo Morales, miembro de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, pero presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Muchas gracias también por la presencia de la doctora Vanessa Herrera,
del área de salud y género de la Secretaría de Salud. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros, la visitadora general Claudia Ruiz Coutinho, visitador general maestro Ruanova, al licenciado González Nandayapa, a la maestra Joseana, a todas y todos, amigas y amigos. Saludo a quienes nos siguen en las redes sociales y quiero iniciar comentando que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estamos convencidos de que el conocimiento de los derechos humanos es una herramienta que transforma parámetros y valores en la sociedad, específicamente en el tema que hoy nos ocupa. Nos referimos a aquellos espacios donde el dogma o la cosmovisión de la supremacía del género masculino ha provocado desigualdad, violencia, injusticia. La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y es una ofensa a la dignidad humana. Exhibe las relaciones desiguales entre mujeres y hombres y afecta a todos los sectores de la sociedad, independientemente de su raza o religión, color, clase social. Se trata de un problema estructural que nos daña a todas y a todos. La violencia de género es un asunto de derechos humanos, así se llama nuestra plática de hoy. Y aquí agregamos, la violencia de género es una afrenta a la sociedad, ¿sí? A pesar del trabajo colectivo de muchas mujeres como quienes hoy nos acompañan, ¿sí? Trabajo de organizaciones civiles y de instituciones que ha dado lugar a acciones trascendentes. La verdad es que la situación que sufren niñas, adolescentes y mujeres sigue siendo grave. Es motivo de alerta, no solo en México, en el mundo. En el discurso de los líderes políticos totalitarios, fundamentalistas, democráticos o religiosos, su reprobación es unánime a cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, especialmente cuando sucede por razones de género. Naciones Unidas informó recientemente, en marzo de 2021, que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual desde muy joven y reportó lo más alarmante es que el fenómeno ha retrocedido, pero aún, ¿sí?, se ha exacerbado durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19. Es decir, no hemos logrado que disminuya, al contrario, se ha incrementado el problema. En México, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró más de 326,500 casos de violencia de género en un año, en 2020, ¿sí? Y en mayo de este año el número sigue creciendo, ¿sí? Cifras que nos ponen en los ojos, nos restriegan en los ojos, ¿sí?, la magnitud del problema que enfrentamos, ¿sí?, que deben ser acciones, ¿sí?, que nos ayuden, que sean un acicate para nuestro trabajo diario, ¿sí?, en esta lucha. Hoy, en nuestra primera plática de lunes del mes de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones académicas, a dependencias y entidades de gobierno, a defensores, a medios de comunicación, a activistas y a la sociedad en general, a continuar con tareas de prevención y promoción, que resuenen tanto que lleguen a cada hogar, a cada centro de trabajo,
que se oigan en la calle, a cada lugar donde una mujer puede ser violentada, que llegue hasta ellas la voz de los derechos humanos, una voz que les permita saber que el derecho internacional las protege, que vivir una vida libre de violencia es posible, ¿sí? Que no están solas, que lo sepan, que la semilla de los derechos humanos germine y provoque el cambio cultural necesario. Empecemos por las instituciones del Estado y las y los servidores públicos. Quienes estamos en esta tarea, seamos capaces de responder en términos de lo que nos mandata la Constitución y aún más en términos de la solidaridad humana. Todo esfuerzo, por pequeño que sea, por distante que se encuentre, ayuda a esta lucha por una vida en igualdad entre hombres y mujeres. Para que la fuerza de la paz prevalezca en Chiapas, hagamos de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Bienvenida, doctora. Estamos muy agradecidos. A continuación, compartiremos con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada de esta mañana. Eliet Valladares Cardosa es egresada de Medicina y Cirugía General de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en donde también cursó la especialidad en ginecología y obstetricia. Es maestra en epidemiología y salud pública por la Universidad AMEA en Suecia. Se ha desempeñado como directora del Centro de Investigación en Demografía y Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, como profesora titular de ginecología y obstetricia de la misma casa de estudios. Laboró en la dirección del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud de El Salvador. Actualmente es asesora en familia, promoción de la salud y curso de vida de la Organización Panamericana de la Salud. El día de hoy nos acompaña con la conferencia Violencia de Género, un asunto de derechos humanos. Bienvenida, doctora Eliet. Licenciado Cepeda, a partir de una conversación en la inauguración del Hospital de Parto Respetado aquí en Tuxtla Gutiérrez, en donde nos conocimos, y tuvimos una conversación corta, me hizo la invitación para que viniera a esta comisión, lo que me honra mucho, y sobre todo cuando estamos pretendiendo hablar de algo que nos afecta desde hace siglos, y que hasta ahora estamos realmente recientemente en las últimas décadas comenzando a hablar públicamente de eso, como es la violencia contra las mujeres. Estamos a pocos días de conmemorar nuevamente el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora los 25 de noviembre para honrar la memoria de 3 grandes mujeres en República Dominicana que se enfrentaron a todos los crímenes y toda el oprobio contra las mujeres del general, del dictador Trujillo, y que fueron exterminadas, golpeadas, mancilladas, exterminadas y tiradas en un precipicio dentro de un auto después de una larga trayectoria de lucha. En memoria de ellas se conmemora el 25 de noviembre este día. Para mí, a lo mejor podemos proyectar la presentación. Me voy a apoyar un poco de una presentación, pero en realidad sí quiero pensar que lo que tenemos es una plática más que una presentación de PowerPoint. Pero quiero apoyarme en ella. La siguiente, por favor. Porque la siguiente. Quiero que vean todas esas imágenes que están ahí. Ustedes no alcanzan a verlas, ¿verdad? Desafortunadamente, puse una serie de imágenes para que vieran, todas ellas son extraídas
de mis 4 años que llevo en México como asesora de familia, promoción de salud y curso de vida de la OPS-OMS en el edificio de Naciones Unidas en la Ciudad de México. Ninguna es de fuera de tiempo y hay 1 millón más de denuncias de violencia, como decía aquella canción, violencia, maldita violencia, que no se acaba, ¿verdad? Que tratamos de avanzar para detenerla, para prevenirla y no se acaba. Y ahí arriba en esa imagen, ustedes van a ver que dice, y esa tiene 2 años, un poco antes del COVID, en México se registraron entre 10 y 11 feminicidios, se registran entre 10 y 11 feminicidios a diario. Son 19 las entidades federativas en alerta de género. Se dicta sentencia solo al 1.6% de los feminicidios en este país. Ahí van a ver otras y todas son extraídas de sus diarios que dicen nos están matando. Había otra que decía nos matan los hombres. Alto a la impunidad. Justicia para una serie de jóvenes que son asesinadas en sus hogares o en las calles, porque la violencia contra la mujer alcanza las familias, alcanza los centros de trabajo, alcanza las comunidades, alcanza el Estado, nos alcanza a todos. Y los nombres son innumerables. El problema es que todavía a estas alturas, cuando hablamos de violencia, nos imaginamos otras cosas, la agresión y la tortura que acechan las calles y los conflictos armados. Esto se está generando contra el 52% de la población que implican las mujeres y no son conflictos armados. Los medios de comunicación y las leyes señalan que las violencias más grandes se producen fuera de los hogares y son perpetradas por personas ajenas al ambiente familiar. Pero muchas investigaciones y mucha evidencia hay que en este país no son 3, como dijo Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres, serían 3 de cada 10 en este país. En las últimas encuestas, 70% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia, nosotros ahora sabemos que hablamos de una violación directa de derechos humanos. ¿Y por qué decimos que es una violación de derechos humanos? ¿Qué es en realidad la violencia? ¿De qué estamos hablando? Siguiente, por favor. Primero, a veces mencionamos violencia de género. Yo quiero que hoy reflexionemos a qué nos referimos con violencia de género. Es la violencia física, psicológica, sexual, simbólica o institucional ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género. No solo estamos hablando de violencia contra las mujeres, estamos hablando de una violencia que se da producto de una concepción y una construcción viciada del género en la sociedad. Eso impacta de manera negativa la identidad, el bienestar social, físico, psicológico y económico de las personas. Nos impacta de todas las maneras. ¿Por qué? Porque nos afecta la salud, nos afecta la autoestima y eso hace que nuestra proyección y nuestra posibilidad de proyectarnos tanto en el ámbito social, político y económico se ve totalmente afectada. Cuando hablamos de violencia de género, entonces es de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes, es un tipo de violencia de género. Pero yo quiero que siempre pensemos que es un tipo de violencia de género, pero que en la violencia de género también hay otras poblaciones afectadas. Hoy vamos a concentrarnos un poco más en la violencia contra la mujer, pero nunca olvidemos que se genera de un problema de identidad de género. Eso implica que todas las personas que en esta sociedad tienen una identidad de género diferente, además de la afección de la mujer, que no es una identidad de género que ha sido señalada de otra o mal en la historia de esta sociedad,
hay otras identidades que también están sufriendo violencia. Entonces, vámonos a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Son miles de tipos de abusos, porque ya son incontables las formas en que una mujer puede ser abusada solo por el hecho de ser mujer, niña o adolescente. Es todo acto de violencia que resulta en un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para este grupo, mujeres, niñas, adolescentes. Así entran amenazas tales como coacción, privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Y ojo, ese es otro problema con la violencia contra las mujeres, que regularmente lo que estaba penalizado eran los delitos públicos y todo lo que sucedía a lo interno de las familias se consideraba privado. Y hasta hace no mucho tiempo, la ley no entraba en esos sitios privados. Entonces eso nos ha afectado, como digo, por siglos probablemente, pero hoy somos capaces de señalar claramente dónde están los problemas, de dónde se construye ese fenómeno de inequidad de género que termina produciendo la violencia en los diferentes entornos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí, perdóname, había una gráfica que nos decía violencia de género, 71% de las víctimas de maltrato son personas y niñas. Implica que la violencia en este país, aunque creamos que la mayor parte de la violencia es otro tipo de violencia y la violencia social nos acecha, el narcotráfico nos acecha, resulta que en este país, y ese gráfico es de este país, 71% de las víctimas de maltrato o algún tipo de violencia son mujeres. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó con el COVID-19? Entonces, en ese entorno, el confinamiento por COVID-19 nos vino a incrementar casi 40%, dicen algunos datos, la violencia en México. Estoy hablando de datos de México. Entre marzo de 2020 y julio de 2021, se reportaron 1.345 feminicidios en este país. 333.037 delitos de violencia familiar. 4.411 homicidios culposos. Y sin embargo, si nosotros vemos ahorita en la presupuestación que se ha estado discutiendo, no hay un incremento de presupuesto para atender esta situación que se vio incrementada y no hay un incremento para el 2022. Y sí se requiere, ya mencionaba usted, licenciado, que no había suficiente presupuesto para muchas cosas y necesitamos atenderlo. Siguiente. No van a poder ver eso, lástima, pensé que se iba a proyectar, pero lo que quiero con esa lámina es recordar que la construcción de género es una construcción social y que definitivamente hay un componente dicotómico en esta construcción histórica de cómo nos vemos en la construcción histórica de la organización social. Hay un pensamiento dicotómico y nos han educado para ver lo opuesto jerárquicamente, para vernos hombres y mujeres como desiguales. Y entonces de esa manera ustedes pueden pensar en los hombres. Bueno, los hombres son masculinos, las mujeres deben de ser femeninas. Los hombres son más racionales, las mujeres somos más emotivas. Los hombres son los fuertes, nosotros somos débiles. Los hombres son más objetivos, nosotros somos más subjetivas. Es la forma en que nos vienen construyendo el género. Los hombres son los que están responsables de la producción, nosotros de la reproducción. Los hombres, para los hombres está la calle, el ambiente público, para nosotros es el hogar, el ambiente privado. Son superiores. Nosotros debemos de vernos más débiles, incluso inferiores. Ese pensamiento dicotómico es el responsable de que nosotros vivamos la construcción de género que hoy vivimos y es el que tenemos que revisar. Hay una serie de mitos en esa dicotomía, por ejemplo, lo que decíamos, la violencia que se produce dentro del hogar es un asunto familiar y privado, nadie debe intervenir.
El ámbito familiar se lo asignan a las mujeres. El ámbito privado por excelencia, en donde se producen la mayor parte de las formas de violencia. El Estado y sus instituciones mantuvieron por años la idea de que la privacidad del hogar no debe ser violada por el Estado. Afortunadamente hoy es algo que ya tenemos sobre la mesa. Entonces, esa práctica es la que ha perpetuado la situación ya existente. Además, ha contribuido a mantener la impunidad de los responsables de gran parte de la violencia que sufren las mujeres en ese ámbito privado. De acuerdo con esa práctica, el derecho se encargaba de tipificar y sancionar hechos que cuando sucedían en ambiente público eran capaces de ser calificados como delitos. Se calificaban así, mientras que si ocurrían en el ambiente privado eran faltas menores, porque eran faltas que se resolvían en la familia. La falta de tutela de hechos jurídicos que dañan a las mujeres en la esfera privada contribuye a mantener su subordinación cuando el derecho niega protección legal a las mujeres y sanciones a conductas ilícitas. Sin duda permite a los perpetradores ejercer control sobre la vida de las mujeres. La violencia contra las mujeres, ese es otro mito, es provocado por sus acciones. La violencia contra las mujeres es provocado por sus declaraciones, por sus omisiones. Ella es culpable porque se puso una falda corta, porque provocó, porque habló. Ese es otro mito con el que tenemos que luchar. En muchos casos, el hecho de trasladar la responsabilidad de la violencia a las víctimas refuerza la creencia de que a los agresores les está permitido ejercer la dominación y la propiedad sobre las mujeres, niñas y adolescentes. Mantener esas creencias ha legitimizado a la vez el derecho de los agresores a castigar a las mujeres, lo cual ayuda a mantener esta situación injusta. ¿Cuántos de nosotros realmente todavía creemos algunas de estas cosas? Siguiente. Entonces les decía hace un momento, esos son los espacios, hay espacios donde se produce la violencia contra las mujeres, niños y niñas. La familia es un espacio donde la mayor parte de esa violencia se puede estar dando y eso lo demostró el incremento de la violencia con el confinamiento del COVID-19. Ahí se producen incestos, violencia familiar, física, psicológica, violencia sexual, mutilaciones en los países donde hay mutilaciones. Los padres son los que llevan a las niñas a que les practiquen la mutilación. Explotación infantil por familiares, feminicidios en los hogares. Otro ambiente es la comunidad. Hay reforzamiento de valores de subordinación femenina en las comunidades. Y eso ustedes lo pueden ver muy fuerte por los usos y costumbres de muchas de las comunidades de Chiapas. Hay un ejemplo de esto, son los acosos de mujeres. Perdón, es la disminución del acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión. En la comunidad también generalmente se producen violencia en el ambiente de trabajo y hay diferentes tipos de violencia en el ambiente de trabajo, desde acoso, hostigamiento, violaciones, todo tipo. Y finalmente el otro ambiente donde se produce, y yo quiero hacer énfasis porque a veces nos cuesta verlo, es el Estado. En el Estado nosotros tenemos diferentes formas de violencia que pueden partir desde la interpretación de políticas, prácticas y leyes discriminatorias hacia las mujeres, niñas y adolescentes, que pasan por algunos tipos de discriminaciones ilegítimas hacia estos grupos, que puede haber incluso violaciones, incluso maltratos por parte de agentes oficiales. Pueden ser el Estado responsable de hechos y también responsable de omisión de protección. Ojo, también es violencia cuando nosotros ocupamos un puesto y hacemos omisión de protección a las mujeres, niñas y adolescentes. Eso también es un acto de violencia. Siguiente, por favor.
Entonces, yo quisiera señalar aquí, porque ustedes se van a encontrar con todo eso, ¿a qué nos referimos específicamente con esa violencia contra las mujeres? Patrones de comportamiento que se utilizan para adquirir o mantener el poder y el control sobre pareja, hijas o familiares. Abarca cualquier tipo de acto, físico, sexual, emocional, económico y psicológico, incluidas las amenazas. Y es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes a escala mundial. Entonces ahí quiero resaltar la violencia económica. A veces lo que se ejerce es la violencia financiera. Hay un control total de los recursos. A las mujeres, niñas y adolescentes no se les deja estudiar o trabajar porque son las mujeres. Y así se les controla. La violencia psíquica, psicológica o emocional les provocan miedo, las intimidan, las amenazan con daño físico, con destruirle cosas, con destruir hasta sus mascotas. Las someten a maltrato psicológico, se les forza a aislarse. Se le mina la autoestima por las críticas, por infravaloración, insultos, abuso. Es fácil minar la autoestima de las mujeres en ese contexto. La violencia física, que es cuando se causa daño, golpes, patadas, quemaduras, empujones, pellizcos, bofetadas, uso de cualquier tipo de fuerza. Y la violencia sexual, que es donde yo quiero también hacer énfasis. Siguiente, por favor. Entonces, con la violencia sexual, yo quiero reflexionar con ustedes que es un acto de naturaleza sexual que se comete contra la voluntad de otra persona, ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar porque es menor de edad, porque sufre discapacidad mental o porque se encuentra gravemente intoxicada o consciente por efectos de alcohol. Entonces, hay muchas formas de catalogar lo que se considera una violencia sexual. Y la violencia sexual puede ir desde el acoso, la violación correctiva y la cultura de violación. O sea, hay ambientes donde el entorno social permite normalizar y justificar la violencia sexual y tiene su origen en el patriarcado, se alimenta de desigualdades, de sesgos persistentes en lo que concierne al género y a la sexualidad. Siguiente. Estos tipos de violencia que están ahí, también los podemos ver de forma común en nuestros diarios, cuando leemos los diarios en México, el feminicidio. El feminicidio es el asesinato intencionado de una mujer o una niña por el hecho de ser mujer. Existen diferencias entre feminicidio y asesinato de hombres. En la mayoría de casos, quienes cometen feminicidio son parejas o exparejas de la víctima y suponen la culminación de un proceso de abuso, de amenazas, de intimidación constantes en el hogar. Es un proceso largo que culmina en ese hecho. Y también en México se dan todavía asesinatos por honor en algunas comunidades. O sea, hay que eliminar a alguien porque faltó a un principio del entorno, a una costumbre. Y también tenemos trata de personas. La trata de personas es alta, es la adquisición y explotación de personas utilizando medios como la fuerza, el fraude, la coacción, en las zonas sobre todo limítrofe. Hay por todos lados prostíbulos que se sostienen por trata de personas y encuentran gente, mujeres, que son llevadas entre las fronteras de los países y se encuentran en esas casas obligadas, ni siquiera les permiten salir. Y eso lo vivimos. Y la violencia en línea o digital, que también yo quiero traerla aquí, todo lo que es el ciberacoso, el sexteo, el doxing, las formas en que hoy utilizan a muchos de nuestras adolescentes y jóvenes a través de las redes sociales. Siguiente. Y así podemos seguir interminablemente: incesto, matrimonio forzado, tráfico de mujeres, pornografía, embarazos forzados, esterilizaciones forzadas, prostitución forzada, confinamiento de mujeres que no las dejan salir y muchas otras formas de violencia contra la mujer que vemos a diario
en los periódicos de nuestro país. ¿Y por qué decimos que la violencia es un problema de derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Ustedes lo manejan mucho mejor que yo. Pero yo quiero usar esas definiciones internacionales aprobadas y ratificadas por todos los países. Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Y si sumando todos los tipos de violencia que enfrenta la mujer, la niña y las adolescentes en nuestros países de la región y en nuestro país, decimos que al menos 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo. Imagínense qué capacidad tienen ellas para alcanzar su desarrollo integral como personas. Los derechos humanos se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución Política de México y en tratados internacionales, y son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, etnia, lengua y otras condiciones. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, en 1993 aprobó una actualización de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que fue ratificada por México. Pero si nos vamos hasta décadas antes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la CEDAW, fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 79. Y ya en el 80, en julio, México ratificó la CEDAW y en el 81 ya estaba supuestamente haciendo cambios para su aplicación. En esta redefinición de 1993 nos dice que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basada en pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas, actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En esa definición, que es muy larga, ya entran en juego nuevas cosas. Una, ya se comienza a definir que la violencia contra la mujer es violencia, se dé en público o se dé en privado. Por primera vez, y estamos hablando de 1993, hace 30 años. En esa definición también más adelante podemos ver la obligación del Estado en responder a la intervención y a la prevención de la violencia contra la mujer como un derecho humano de las mujeres. Por primera vez se señala que es un derecho humano esto. ¿Qué es lo que le falta un poco a esa definición del 93? Que no nos define exactamente cómo el Estado puede alcanzar eso. No nos señala exactamente la obligación hasta dónde llega. Siguiente, por favor. ¿Qué ordenamientos jurídicos se vinieron desarrollando entonces en México en torno a esto? Yo quiero resaltar 2 ordenamientos jurídicos importantísimos. La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada el 2 de agosto de 2006 en el Diario Oficial. En su artículo 1, esta ley dice que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a esta nación al cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Y hay una segunda ley de ordenamiento jurídico en México en relación a esto, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue promulgada el 1 de febrero de 2007. Y su importancia radica en que establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado debe intervenir en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, la lucha para prevenir, tratar y castigar la violencia contra las mujeres en México tiene un sustento jurídico claro. México en general
Es un país que puede ser ejemplo para Latinoamérica en todos sus instrumentos jurídicos, en todas sus normativas. ¿Cuál es el problema? El problema es su aplicación. O sea, tenemos normas jurídicas maravillosas que a veces llegan a parar a la gaveta de las oficinas. No solo debemos invertir en promulgar leyes, en promulgar programas, en promulgar normas, debemos invertir en capacitar al personal a todos los niveles para su aplicación. Debemos invertir en darle seguimiento, en monitorearla, en ver si realmente todo lo que estamos trabajando de las normas jurídicas se está aplicando en el territorio y la gente se beneficia de eso. Hoy 30 entidades federativas cuentan con leyes para prevención y atención de la violencia familiar y 29 estados tipifican esa problemática como delito en sus códigos penales. Desde el Poder Ejecutivo se han desarrollado programas sectoriales que buscan prevenir las causas estructurales de la violencia, así como establecer servicios para la atención directa de las víctimas de violencia de género. La creación de esas leyes obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga las disposiciones y condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres del país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los 3 ámbitos de gobierno en los cuales se aplicarán las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de la población, permitiendo, por supuesto, la concurrencia legislativa para que las entidades federativas y el Distrito Federal tomen todas las acciones conducentes. Siguiente. Esto que les puse ahí es un documento que está en línea y si les interesa a ustedes lo pueden consultar y se llama México ante la CEDAW. Es un documento, resulta que la CEDAW, México como parte de la CEDAW se ve obligado a presentar informes periódicos. Hasta hoy ha presentado 9 informes a la CEDAW desde que ratificó en 1993. En esos informes, el último que presentaron fue el de 2018. Ese informe reconoce los avances que ha tenido México en materia legislativa en torno a la prevención, atención y condena de la violencia y castigo de la violencia contra las mujeres. Reconoce que México ha impulsado iniciativas importantísimas para mejorar el marco normativo que acelere la erradicación de la discriminación y promueva la igualdad de género con programas específicos, programas de acción específicos. Sin embargo, ese mismo documento señala una lista de preocupaciones enormes y de recomendaciones al país. Una de ellas es, hay que hacer más acciones para erradicar la inseguridad y la violencia. Hay que contrarrestar la propaganda contra la igualdad de género. Hay que armonizar los códigos civiles y penales en los estados. Hay que dar atención a las mujeres con múltiples formas de discriminación. Hay muchos grupos poblacionales que no tienen una, que tienen muchas formas de discriminación. Yo les puedo decir que aquí tenemos, por ejemplo, no es lo mismo una mujer que una mujer indígena. No es lo mismo una mujer o una mujer indígena que una mujer indígena que vive en condiciones de pobreza extrema, que vive en zonas geográficas fuera de todo acceso. Entonces, hay mujeres con múltiples discriminaciones, formas de discriminación. También recomienda que hay que eliminar las trabas institucionales, estructurales y prácticas que imposibilitan a las mujeres el acceso a la justicia. El documento recomienda capacitar a los funcionarios públicos y medios de comunicación en los derechos de las mujeres y eliminar los estereotipos sexistas. Recomienda transversalizar 2 perspectivas, la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Recomienda aumentar la participación
en todos estos espacios de decisión de los organismos de mujeres. Fortalecer los mecanismos nacionales para erradicar la trata de las mujeres, adolescentes y niñas, y designar presupuestos suficientes para los fines anteriores. Fíjense bien, no son las únicas recomendaciones, hay 20 más que por efectos del tiempo no podría yo tomar aquí, pero esas me parecen muy relevantes y yo termino esas recomendaciones con esas últimas. De nuevo, insisto, tenemos hoy maravillosas normas jurídicas, maravillosas leyes que nos apoyan en el trabajo que hacemos para la prevención, atención y castigo de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, si ustedes van a las oficinas y le preguntan a las personas sobre todas estas, incluso en las oficinas que corresponden, quienes manejan esto, muchos de ellos no las conocen. Y yo no quise hablar de más derechos de las mujeres, porque hablamos de, es un derecho humano la violencia. Hay otros derechos de las mujeres que estamos lejos de alcanzar. Y la violencia tiene mucho que ver, como decía, con aspectos de la construcción de género en la sociedad. Tiene mucho que ver o tiene un carácter social que si no intervenimos desde el punto de vista estructural, no vamos a avanzar demasiado, pero ¿qué estamos haciendo desde ese ángulo? Entonces, yo hago el llamado de atención porque puede ser que, y ahí ya no estoy hablando de México, estoy hablando de toda la región, que nuestros gobernantes de verdad tengan un discurso y una buena intención para erradicar la violencia en los países, la violencia contra la mujer. Pero si también, además de esa buena intención, no se acompaña de otros hechos como proveer de suficiente presupuesto para poder hacerlo e intervenirlo, de nada sirve el resto. O sea, necesitamos tener personas de buena voluntad, como aquí nuestro jefe, que sin presupuesto nos esté llamando a ver qué podemos hacer, pero no todo se puede hacer así. O sea, requerimos de la estructura, requerimos del abordaje social, requerimos del cambio de la visión de género, requerimos de la decisión política, requerimos de acciones de prevención, de atención a aquellas que están en la violencia, pero también de castigo, decisión de castigar al que lo comete. Sabemos que solo 1.6, lo vimos en el informe, solo 1.6 de las acusaciones llegan a tener una condena. Siguiente. Entonces, pues yo hago un llamado de atención hoy a pocos días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para que vayamos más allá todavía de lo que desde nuestras posiciones se espera. Para poder erradicar la violencia contra la mujer, debemos de llevar a cabo acciones desde todas las posiciones en la sociedad. Debemos de hacer un cambio desde que criamos a nuestros hijos, desde las escuelas, desde las universidades, desde, por supuesto, la Comisión de Derechos Humanos, pero también desde todos los sitios donde nos encontramos en la sociedad. Esto es un problema estructural, un problema que requiere decisión política, que requiere decisión familiar, social. Como ven, la violencia se produce en todos los ambientes, por lo cual las intervenciones se deben de dar en todos esos ambientes. Y de hecho, pues el sustento y la respuesta es sí. Podemos decir hoy la violencia es parte de un atentado contra el derecho humano de la mujer. ¿Por qué? Porque no le permite tener buena salud, no le permite una buena autoestima, no le permite una proyección ni social, ni económica, ni política. O sea, abre mucho más grande la brecha de la inequidad de género que vivimos en nuestras sociedades. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Yo le agradezco su generosidad, pero quiero reconocer también la gran capacidad y facilidad de comunicación que usted tiene y que nos permite adentrarnos en el tema, en un tema tan sensible, que además nos dio usted datos precisos que pues podríamos utilizar palabras menos graves, pero yo quiero decirle que son datos aterradores. Pensar en lo que usted señalaba ahorita de que solo el 1.6% de los casos que se denuncian llegan a una sentencia, hablan de una enorme impunidad, ¿sí?, que le ha hecho mucho daño, ¿sí?, a nuestro país y a nuestra sociedad, porque creo que ha usted sido muy clara en señalar cómo la violencia hacia la mujer nos afecta a todos como sociedad, ¿sí? Limita, coarta nuestro desarrollo como comunidad a través de violentar, ¿sí?, las oportunidades de niñas, adolescentes, mujeres, para encontrar un desarrollo integral como persona, que es lo que va a permitir, ¿sí?, que esa dignidad humana ontológica de la persona, ¿sí?, se consiga a través de el comportamiento axiológico enfocado a esa dignidad. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecido, hice muchas anotaciones, las quisiera yo comentar, pero mire, yo creo que también, si usted nos permite, no sé cómo esté su tiempo, yo quisiera dar la oportunidad a que si hay algunas preguntas en el chat o alguno de los asistentes, de las asistentes, de quienes nos acompañan hoy, que estoy seguro que están tan motivados o más que yo en este tema, quisieran hacer uso de la palabra, ¿sí?, con toda confianza, para aprovechar la presencia de la doctora. Si usted nos lo permite, doctora, no sé, ¿sí?, que pudiéramos tener alguna participación, pues porque si no ya luego nos reducimos al diálogo de dos y creo que tenemos la oportunidad de que se enriquezca y que se aclare también algunas dudas que pudieran existir. Yo le valoro muchísimo, doctora, en relación al documento que nos presentó usted, que es público respecto a la CEDAW. Yo creo que es hacer importante hacer la invitación a que lo conozcamos, a que nos metamos a él, y comentarle que la relatora de México es chiapaneca. Entonces, nosotros también estamos manteniendo ahí la comunicación con ella, para que hagamos muchas acciones. Todo este mes así lo vamos a dedicar a que todas nuestras pláticas, nuestras acciones de promoción de derechos humanos estén enfocados específicamente a erradicar la violencia contra las mujeres. Yo le agradezco mucho. Le digo, tengo muchas cosas que anoté que quisiera yo comentar, pero no, me voy a aguantar y le cedo la palabra a Elenita para que nos haga favor la maestra Jiménez de ver si alguien desea hacer uso de la palabra y que ella nos diga. Muchas gracias, presidente. Tenemos 3 preguntas que han surgido de las diferentes plataformas en las que estamos conectados, y si me lo permite, doctora, plantearle las 3, y si puede ser posible que se respondan, y posteriormente, si alguien también en la sala quiere comentar algo, pues tenemos los micrófonos disponibles. La primera pregunta dice:
¿Qué ejemplos en normas o acciones del Estado nos podría señalar que son una modalidad de violencia institucional? La segunda pregunta nos dice, ¿cómo aplicar ambas perspectivas en políticas públicas para promover la igualdad con bajos presupuestos? Sí, ¿cómo aplicar ambas perspectivas en políticas públicas para promover la igualdad con bajos presupuestos? Y la tercera, nos preguntan, ¿qué acciones pueden impactar a abatir la violencia estructural en los ámbitos locales? Aún la diferencia de género. Ah, perdón. Perdóname. ¿Sí se escuchó, sí? Ok. Ah, perdón, las personas que estaban ahí no estaban escuchando. Entonces, decía antes que las intervenciones estructurales comienzan desde temprano. Yo decía que el perpetuador más grande de la violencia de género es la crianza dicotómica, el patriarcado. Si nos vamos hasta antes en la historia, y no es que querramos matriarcado, no queremos matriarcado, pero el patriarcado que prevalece, la forma de ver a los hombres como los dueños, como los fuertes, como los que toman las decisiones, como los que producen, y la mujer solo como la que reproduce, atiende, y criarlos. ¿Cuántos de ustedes en la escuela no fueron impactados por esto? Yo recuerdo haber llegado una vez al preescolar de mi hija, estaba pequeña, en recreo por algo que quería ver a la maestra, y encontré que mi hija y sus compañeras mujeres estaban limpiando el aula, y pregunté por los varones y me dijeron andan jugando en el patio. Porque las niñas eran las que la maestra dejaba limpiando el aula en lo que ellos se iban a jugar. ¿Cuántas veces ustedes han visto que para ser hombrecito al niño desde pequeño les dicen, anda corriendo y le dicen, vos sos hombre, tenés que, y le pegan una patada al animalito, al perro, o tiene que tener conductas más, y la mujer, no, vos sos una niña, sentate con la piernita cruzada, vos no podés levantarle la voz, vos sos la niña, vos tenés que ser delicada. Todo eso tenemos que intervenirlo en las escuelas, en las familias, durante el crecimiento, en la comunidad, en los medios. Tenemos que ver cómo hacemos esas intervenciones, pero también intervenciones desde cómo se cataloga eso desde el Estado. Y cuando voy al Estado hay una serie de intervenciones que pasan por los derechos de las mujeres. No solo hablamos del derecho a vivir libre de violencia, hablamos también del derecho reproductivo. También es un derecho humano. O sea, el derecho reproductivo, el derecho a que la mujer elija cuándo, cómo y cuántos hijos quiere tener. ¿Cuántas mujeres en nuestros países latinoamericanos no tienen esa opción? Entonces, hay una serie de intervenciones, como decimos, estructurales. Y cuando hablamos de una intervención estructural, pensemos en el modelo ecológico que tiene la familia, que tiene el individuo, la familia, la comunidad y toda la estructura social. Y entonces esas intervenciones se hacen en esos 4 niveles y en todas lo hacemos. Mientras no cambiemos eso, todo lo que hagamos pues no va a ser suficiente. Luego preguntabas algo que es un poco más difícil para mí, preguntaban algo un poco más difícil para mí,
que dice qué ejemplos puede señalar de modelos de violencia institucional. No quiero señalarlo solo para México, tengo poco tiempo en México, pero sí quiero señalarlos para la región. Hay muchas formas de violencia institucional. Por ejemplo, ustedes saben que en este y en todos los países de Latinoamérica las mujeres ganan, y eso salió hace poquito en el Excelsior, no lo invento yo, y dijeron que venía de CONAPO el dato. Sacaron un interesante reporte que las mujeres ganan entre 25 y 30% menos en los mismos puestos a veces que los hombres. Ustedes saben que ha habido que luchar un montón para que las mujeres puedan regresar después del parto y poder todavía lactar a sus niños de alguna manera o tener algunos derechos más. Y son las responsables del proceso de atender el bebé, el proceso reproductivo que es de una pareja. Y sin embargo eso hasta hace poco no estaba totalmente contemplado. Los derechos de la mujer durante ese proceso reproductivo. Y el no respetarlo es una violación definitivamente institucional. El hecho de que ustedes saben que en muchos lugares todavía de nuestra región a las mujeres no les quieren dar trabajo porque se pueden embarazar. O si tienen niños chiquitos, también saben que no quieren porque los niños se les enferman y el hombre no pide permiso para cuidarlos y la mujer sí. Ustedes saben que dentro de las constituciones de nuestros países hay una serie de situaciones por las que todavía tenemos que pelear como derechos, porque no se nos cumplen durante los diferentes procesos. Entonces, hay muchas formas en que las instituciones están agrediendo a las mujeres de muchas maneras. Incluso, no es de extrañarles, porque imagino que lo han leído, lo han visto en algunas noticias, el abuso que sufren muchas mujeres cuando quieren conseguir algunos puestos de trabajo. Luego también preguntaron de que, perdónenme, la segunda pregunta decía cómo implementar la igualdad con bajos presupuestos. Así es. Bueno, definitivamente cuando yo hablaba de presupuestos en el informe de CEDAW eran presupuestos para atender, para prevenir y para la violencia contra las mujeres. Sí requiere presupuesto. Pero el trabajo para hacer los cambios estructurales, no todo depende del presupuesto. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con lo que ya tenemos. Muchas cosas. Entonces, proponer ese cambio de cómo ver la sociedad, cómo ver a los individuos, cómo ver el hombre y la mujer como complementos, no como personas opuestas, no como contrincantes, sino como socios en el desarrollo social. Es algo que podemos lograr con lo que ya tenemos. Podemos lograrlo, ya les decía, en la educación, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la forma en que nos comportamos, pero necesitamos contribuir todos los miembros de la sociedad. Ahora, definitivamente, cuando el problema de la violencia ya está instaurado, cuando tenemos estos índices de violencia que tenemos aquí, prevalencia, incidencia, todo hay. O sea, gente que vive con violencia desde hace mucho, hay violencia que está comenzando a suceder todos los días. Cuando tenemos estos índices, definitivamente necesitamos presupuesto. Sin presupuesto no vamos a poder enfrentar esta situación. Y no solo se trata de ese presupuesto, es presupuesto para hacer una serie de intervenciones que se requieren de manera urgente. Pero no solo es presupuesto, es decisión política. Sin la decisión política, el presupuesto tampoco sirve de nada. Muchas gracias, doctora. Invitamos a las personas que se encuentran en el aula si hacer alguna intervención.
Vamos a llevar el orden de intervenciones. Primero con la diputada Elizabeth Escobedo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecerle al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez por invitarnos a esta conferencia. Sin duda alguna, nos llevamos toda esta información y sabemos que desde esta comisión se está trabajando para ir erradicando la violencia contra las mujeres. Saludo con mucho gusto a la doctora Vallares Cardoso. Decirle que su exposición nos viene a reconfortar a todas las mujeres. Hacer este tipo de eventos es importante porque de esta forma se le está diciendo a las mujeres de que todas tenemos derechos y que tenemos que denunciar la violencia de género, la violencia familiar, sin duda alguna, como se dice acá, de años, unos 10 años para acá, se ha empezado a hablar sobre estos temas que antes no se decía. Nosotros en algunas comunidades, muchas mujeres que venimos de regiones apartadas, sabemos, no, es que él habla así, porque así es aquí en la comunidad. Pero esto nos viene a señalar que la violencia en razón de género en este país, para lograr su disminución, debemos participar todas y todos, todas las instituciones, nosotros desde el Congreso del Estado, trabajar, como decía el licenciado, se requiere un mayor presupuesto. ¿Y quiénes somos los que estamos ahí? Que tenemos que pugnar por esto. Pueden haber importantes leyes, pero si estas no se llevan a cabo o no se implementan como están, no vamos a poder lograr la erradicación de la violencia de género. También lo que es invertir en capacitación, licenciado Juan José Cepeda, déjeme decirle que me llevo esta información y que la haré saber con todos mis compañeros, de que desde acá se está trabajando para implementar todos estos cursos, pero nosotros también el legislativo necesitamos aprobar un mayor presupuesto para todas estas áreas, para todas estas direcciones que llevan estos importantes información que es sobre todo de que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, licenciado, por invitarnos y que nosotros, las veces que se requiera, vamos a estar caminando de la mano, porque solo unidos vamos a poder ir erradicando todo este problema contra las mujeres, contra las niñas y adolescentes. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doctora, por su exposición, por ponernos sobre la mesa muy claramente todos los retos que tenemos como Estado, primero, como personas también, y bueno, principalmente como servidores públicos para quienes estamos siguiendo esta transmisión y que estamos inmersos en este ámbito, tanto de la defensa de derechos humanos, como también en el ámbito judicial y en el ámbito del sistema no jurisdiccional de los derechos humanos y en el tema de prevención, como lo trae CEIGEN, y en el tema de presupuestos y leyes, como lo trae el Congreso. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes, desde la Organización Panamericana de la Salud, desde la óptica que ustedes traen, ¿cuál consideran que puede ser el principal obstáculo que puede tener México para poder proteger los derechos humanos de las mujeres? ¿Cuál consideran que es el principal problema? Es todo. ¿Otra pregunta? Doctora, pues básicamente felicitarla por su exposición. A mí me pareció una exposición francamente impresionante. La manera en que se pone sobre la mesa un problema del tamaño que existe y que tengo claro que a raíz de la pandemia esto se ha de ver exponenciado terriblemente. Yo creo que es una gran ventaja que haya gente como usted estudiando el asunto y haciéndose cargo,
para que cada vez el problema sea menor. Gracias. Y le tengo una pregunta. Tengo curiosidad de saber, me queda claro que el problema en México es terrible por nuestra mentalidad, etcétera. Pero tengo curiosidad de saber cómo se comporta México en el contexto de los países latinoamericanos. Claro. Si existe este problema de este tamaño en países como Argentina, Brasil, países con economías similares a las nuestras. Gracias. Claro. ¿Puedo contestar? Sí, Ok. sí, adelante. Perfecto. Con la primera pregunta, ¿cuál es el principal obstáculo para proteger los derechos de las mujeres? Yo voy a mencionar dos cosas que para nosotros son un obstáculo. La primera es el proteger los derechos de las mujeres es algo que tiene que haber voluntad. Y yo siempre digo voluntad. Voluntad de todo tipo. Y la voluntad más importante es la voluntad y la decisión política de defenderlos a conciencia, de saber qué estamos defendiendo, no de defenderlos en el discurso. Los discursos políticos no nos sirven. Los discursos políticos son como la paridad de género, igualito. Podemos tener paridad de género, ¿y de qué nos sirve que me pongan a una mujer que no tiene voz ni voto, a la que le están diciendo qué es lo que tiene que decir? Y entonces va a pasar eso por educar a las mujeres, por darle a las mujeres alternativas reales de vida. Miren, hay cientos de estudios que demuestran que cuando las mujeres tienen alternativas de vida, no se embarazan en la adolescencia, por ejemplo, porque tienen alternativas de vida. Cuando las mujeres reciben educación, entonces hay que dejar de pensar que hay que educar más al varón. Tenemos que educar a nuestras mujeres y al final también hay múltiple evidencia en el mundo entero de que lo que se invierte en la mujer siempre termina en el hogar y lo que se invierte en el hombre a veces. Y no estoy inventando, hay evidencia plasmada de toda esa. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, voluntad, y de otro, inversión en el desarrollo también de las mujeres. Y no en discursos. Necesitamos menos discursos políticos y más realidad en cuanto al desarrollo de la mujer. Segunda cosa, bueno, en ese sentido les digo, tenemos problemas serios en toda la región porque las mismas mujeres desde los hogares a veces hacemos esa inequidad entre el hijo varón y la hija mujer. Yo llegué aquí en su estado, en este estado que lo siento mío. Llegué a un lugar en donde vi a una mujer había una donación de leches de pote y le estaba dando la leche de pote al varoncito y su pecho a la niña. Y cuando le pregunté por qué era, wow, está protegiendo a la niña, le está dando el pecho. Y dijo, no, es que como la leche de pote es mejor, se la doy al varón para que crezca más. O sea, al final había género detrás. Y así les puedo poner un montón de ejemplos. He llegado a hogares en México y en Centroamérica en donde los chicos van más adelante en la escuela y las niñas ya al final, como no pueden, ella es la que se queda en casa ayudando, porque es la mujer. Ella se va a casar o se va a ir con alguien, va a ser una familia, ella no necesita estudiar más, hay que poner todos los esfuerzos en el varón. Hay que cambiar eso. Entonces, voluntad e inversión en las mujeres. Y en relación a lo que usted me mencionaba, perdón, repíteme la pregunta, no la anoté. Sí, la diferencia, la situación de México en relación a la región. Pero básicamente mi intervención era para felicitarla. Sí. No, pero... La otra era una pregunta en el sentido de cómo se comporta México. México en relación a la región. Bien. Es sencillo. Toda la región de Latinoamérica tiene unas situaciones parecidas. Tenemos acoso, violencia, trata, todo tipo de violencia contra la mujer, niña y adolescente. Y entre más violencia social, más naturalización de la violencia contra la mujer hay. Solo basta ver evidencia que nos muestra
¿Qué sucede en cualquier país? Los países que tienen más violencia, sorpresivamente son México. Perú tiene una alta violencia doméstica, una alta violencia contra la mujer, pero ningún país está fuera de esta situación. Un poquito más, un poquito menos, toda Latinoamérica vive una situación de machismo y marianismo, porque tenemos que decirlo, y no es que yo no sea creyente, pero es que eso hay en el trasfondo. ¿Qué nos enseñan? Nosotras tenemos que parecernos más a la Virgen María. Tenemos que ser buenas, bien portadas. El hombre puede hacer lo que quiera y ser violento. Es el que toma las decisiones. Y ese concepto que tiene un trasfondo muy católico, e insisto, yo fui educada en colegio de monjas, no crean que soy medio diablita, pero tiene un trasfondo muy católico. El catolicismo y muchas religiones arraigan esta situación con el concepto de cómo es la mujer y cómo puede ser el hombre. Entonces, Latinoamérica es muy católica. Y esta situación en un marco de entre religiosidad, sumisión, pobreza, se ha venido arraigando. Todos los países están parecidos, pero sí, insisto, cuando los países caen en una situación de violencia social, lo que está claro es que la violencia de género incrementa. Por ejemplo, un caso de violencia de género, un caso. Aparece un hombre que asesinó a la esposa de forma horrible y lo tenemos en todos los países de la región. Aquí recientemente hubo uno en la Ciudad de México, que es una de las fotos que puse. ¿Y qué sucedió después de eso? Se espera que agarren al culpable y lo condenen. Pero resulta que después de unos meses y de todo un proceso mediático, no se condenó al culpable. ¿Y qué es lo que sucede en esos lugares? Que el número de muertas y el número de mujeres violentadas incrementa en ese periodo. En mi país, un boxeador campeón mundial en un motel golpeó a una mujer en la capital y el boxeador era protegido del presidente de la República. Era el campeón mundial, acababa de ganar el campeonato, se le llevó a un juicio y el boxeador quedó libre, tenía una pelea para representar al país unos meses después. Les estoy diciendo hace 3, 4, 5 años sucedió eso, hace unos años. Es conocido, la historia es reconocida. ¿Y qué sucedió? Que después de eso no se condenó al tipo, el tipo incluso hacía carreras en la calle, no sé cuántas cosas, un tipo muy reconocido, comenzó a subir la incidencia de violaciones, de abuso sexual de mujeres, inmediatamente se vio el pico en la sociedad. Entonces, la violencia social y la violencia sin castigo incrementa porque da la sensación de, no da la sensación, demuestra la impunidad del hecho en la sociedad. Entonces, algo importantísimo en toda Latinoamérica es el hecho de que necesitamos luchar por el castigo contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Perdón, usted iba a hablar. Sí. Es importante y eso es de los principales factores asociados a mayor violencia en nuestros países, la impunidad. Y la impunidad, discúlpenme, en la mayor parte de los países tiene que ver también con gente muy bien ubicada políticamente hablando, de alguna manera tiene que ver con espacios de poder que hacen que precisamente la impunidad sea mayor. Muchísimas gracias, doctora, por la conferencia y por atender las inquietudes de las personas que nos acompañaron. Y a continuación le pedimos al licenciado Juan José Cepeda Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que haga entrega a usted de un reconocimiento por su participación en esta mañana. Muchas gracias. En nombre de todos quienes tuvimos la oportunidad de escucharle, yo estoy seguro que también quienes están en las redes, ¿sí?, se suman a este reconocimiento que hacemos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a su trabajo, a su esfuerzo, pero sobre todo a su generosidad, haber aceptado estar con nosotros en este inicio del mes de noviembre, en los trabajos que debemos de llevar a cabo para contribuir en algo a la erradicación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias. A ustedes, ¿sí?, somos honrados de que nos hayan invitado a compartir con ustedes.
México es una artesanía de la región en la que déjeme decirle que tenemos un enorme trabajo que hacer por proteger los derechos de las mujeres que son precisamente quienes hacen estos trabajos. Son pocos los casos que conocemos de hombres trabajando en bordados o en textiles con grabados o trabajos indígenas. Normalmente son las mujeres y ya nos hemos encontrado con casos de plagio de empresas transnacionales que vienen a llevarse esa propiedad patrimonial de las comunidades, ¿sí? Entonces, quiero reiterar nuestro compromiso, no solo de visibilizar este bello trabajo, no, a mí me gusta mucho, pero así es que lo comparto con ese cariño, pero créanme que reiterar nuestro compromiso de trabajar por ellas, por las mujeres que hacen esto y que estoy seguro que usted también tendrá el gusto de llevarlo. Muchas gracias. Para mí va a ser un gusto enorme poder usar este regalo en algún evento especial. Yo le voy a mandar la foto, pero sobre todo escuchar sus palabras, porque si hay algo que a mí me duele, yo amo su estado. Yo creo que los que me conocen en la Secretaría de Salud saben que es el estado que más he visitado este año y que visité durante toda la pandemia. Pero algo que me duele es ver que todavía hay mucha explotación de nuestra mano de obra indígena en este estado y que vienen empresas que se llevan esa mano de obra y aquí la pagan a peso y la cobran a 1,000 pesos afuera, y que no podemos todavía apoyar a nuestras mujeres a que se tecnifiquen, a que de verdad además tengan acceso a otros mercados, no solo al mercadito de San Cristóbal o al mercadito del domingo en Chamula, sino cómo les apoyamos a las mujeres para que ellas puedan crecer y llevar esto hacia afuera ellas mismas. No bajo, yo visité un lugar, y ya sigo hablando, ya saben que soy habladora. Visité un lugar que me invitaron precisamente de alguien que maneja productos de comunidades indígenas en Ciudad de México. Esa persona es de origen indígena, es un hombre, y tiene un inmenso edificio de varios pisos hacia Tlalpan. Es más, yo lo fui a ver porque quería verlo. Hacia Tlalpan, y ahí ellos revenden todos los productos que a las comunidades indígenas se los compran a nada, y estas maravillas, ellos hacen un gran negocio, y las condiciones en que ese grupo que son indígenas viven ahí no tienen nada que ver con las de nuestras comunidades. Me alegro de oírlo de usted. Ojalá de verdad podamos apoyar a las mujeres. Creo que aquí tenemos varias colegas que trabajan en ese medio y creo que esa debe ser una función, una meta para nosotros, ayudar a las mujeres de esta zona. Cuentan conmigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la conferencia Violencia de Género, un asunto de derechos humanos, tanto de forma presencial como en línea. Que tengan un excelente